iniciar y si les parece iniciamos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia en esta mañana, aquí en tu casa, Señor, en este salón de clases donde estaremos estudiando tu palabra, Señor. Permite que nuestros ojos, oídos y sentidos espirituales estén totalmente despiertos y abiertos para poder comprender, aprender y entender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, pero también en este día. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sigo rogándote que tú, a través de tu Santo Espíritu, pongas tus palabras en mi boca, la enseñanza que tú tienes, y que mis hermanos puedan escuchar juntamente conmigo tu voz. Bendice todo lo que hemos de hacer este domingo, Señor, iniciando con la escuela dominical, el culto de alabanza y de predicación, y todo lo que hagamos, Señor, porque lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. Gracias por lo bueno que has sido y serás con nosotros por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, el estudio. Hemos iniciado, el hermano González, pastor, inició este estudio el domingo anterior, y estamos hablando en relación a Job, un libro por demás interesante como todos los demás, ¿verdad? ¿Recordamos algo de la clase pasada, del domingo pasado? ¿Alguien recuerda algo de lo que pasó en la primera clase? Capítulo 1 de Job. Fue donde partió nuestro hermano Jorge, hablando de la primera prueba de Job. Pero hoy vamos a hablar del capítulo 2. Tiene alguna similitud en algunas porciones la escritura en lo que está relatando, lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, ya por demás sabemos quién fue Job, lo que sucedió, lo que pasó con su familia, con sus negocios, con sus carros, ¿verdad? En aquel entonces, como ahora, hermanos, el que tenía camellos, pues hagan de cuenta que tenía un carrito, ¿no? Era el medio de transporte de aquel entonces. Bueno, y Job, entre muchos carritos que tenía, por lo menos tenía 2, 3 agencias, ¿no? Tenía más de 3,000 camellos. Así que todo eso perdió Job, pero no nos vamos a enfocar. La lección no se enfoca en esta situación. La lección se enfoca en 3 cosas, hermanos, que debemos de lograr en esta mañana como clase. Y la meta de la enseñanza, hermanos, es reforzar el conocimiento que nosotros debemos de tener de la escritura, de la vida de Job, pero también debe de ser una meta cómo nosotros podemos ser influencia en nuestra iglesia hacia nuestros hermanos. Y número 3, hermanos, cómo nuestra conducta dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, debe de ser influyente. ¿Sí? Estas son las metas que en esta mañana debemos de estar viendo. Así que vamos a ver la segunda prueba de Job en el capítulo 2 del libro de Job. Y lo vamos a ir leyendo en parte, hermanos, para poder entrar, ¿sí?, sobre esta situación. Mientras yo leo parte de lo que dice el material, Job enfrentó un segundo desafío del diablo, que también tenía como propósito quebrantar la lealtad de Dios. Esto me ha llamado poderosamente la atención siempre que lo leo, y hoy, ¿verdad?, en este estudio, pues no es la excepción. Como Satanás, desde el principio, y lo vemos con Job, y hoy en día también, está queriendo trabajar con sus hijos, ¿sí?, para quebrantar la lealtad que nosotros debiésemos de tener con Dios. En el cuerpo militar, Jorge, estuviste ahí, hermano, ¿verdad? Y ahí se requiere de una lealtad total, ¿verdad?
O sea, hay juramentos y hay cosas que los militares de nuestro país o de cualquier otro hacen para ser leales a su país, ¿verdad? Pase lo que pase, es parte de su compromiso, de su entrega, de lo que ellos están sirviendo ahí. Bueno, Job, sabemos, hermanos, que fue un hombre leal, por ya la historia, como lo hemos conocido, ¿verdad? Fue un hombre, la Biblia lo llama también, íntegro. Y cosas muy interesantes que estuvo este hombre, ¿verdad? Pero aquí vamos a seguir viendo el trabajo de Satanás en el Hijo de Dios. Cómo Satanás, ¿verdad?, sigue luchando sin descansar, hermanos, lo que en separarnos, en enemistarnos con Dios. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 2 de Job? ¿Alguien lo podrá leer, por favor, con voz alta? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Muy bien, este evento, ¿dónde está ocurriendo, hermanos? Este evento está ocurriendo allá en los cielos, ¿sí? Y me llama la atención y me hace recordar lo que se predicaba el domingo. ¿Se acuerdan que se predicaba el domingo? El domingo hablábamos sobre el tribunal de Cristo. Sí, creo que fue este domingo, ¿verdad? Sí. Se habló del tribunal de Cristo y cómo nosotros como pueblo seremos raptados y estaremos ahí. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? ¿Qué está sucediendo aquí en los cielos en ese momento? ¿Quiénes estaban haciendo presencia ahí? Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. ¿Quién eran los hijos de Dios, hermanos? Los ángeles, ¿verdad? Se presentaron, Dios los convocó a una reunión. A ver, pásenme informe de lo que ustedes han estado haciendo. Denme una información. ¿Qué han hecho? De todo lo que les dije. Entonces dice el mismo versículo 2, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás: entre todos los hijos de Dios también iba Satanás. Muy similar al versículo 1, ¿verdad? Y vamos a enfatizar un poquito en Satanás, hermanos, por la función que este ser aún día tiene. Entonces, así como los ángeles y Satanás mismo se presentó delante de Dios ese día, recordemos que nosotros también lo vamos a hacer y vamos a rendir cuentas. No solamente los ángeles, sino que Satanás también. Y veamos cómo Satanás sigue todavía sujeto y gobernado por Dios, hermanos. Dice el versículo 2, y dijo Jehová a Satanás. ¿Qué le preguntó? ¿De dónde vienes? ¿Acaso Dios ignoraría dónde andaba Satanás? Dios no lo ignora, ¿verdad? ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo a Adán allá? ¿Dónde estás tú? ¿Ignoraría a Dios dónde estaba Adán? ¿Ignoraría Dios dónde andaba Satanás? ¿Y qué le dice Satanás? Le sigue diciendo Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Este versículo puede ser un tanto controversial, hermanos, porque se pudiera entender, hay quien pudiera interpretar que Satanás está manipulando a Dios. Cuando dice aquí, porque tú me incitaste, ¿quiere decir que Satanás puede manipular a Dios? No. Dios está sobre todas las cosas, sobre Satanás mismo. Así que Satanás sigue rondando la tierra, buscando a quién, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quién. Así que si lo hizo con el permiso de Dios, lo hizo con Job. Aquí es otra cosa muy interesante, hermanos. ¿Dios podrá permitir que Satanás nos zarandee a nosotros? Sí. ¿Creen que sí? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Él le da permiso. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús allá a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido
¿verdad? Que te quiere, no dicho está exactamente de esta manera en la Biblia, ¿verdad? Pero es una manera de referirlo, te va a agarrar para zarandearte. ¿Quiénes somos nosotros? Dentro de la iglesia, hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo, hay hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, que vienen el domingo, que vienen el jueves, o que vienen X día de la semana, bien zarandeados, por una razón u otra. Y como dijimos, uno de los aspectos de las metas que nosotros debemos de aprender esta mañana es cómo voy a influir con esta persona. ¿Cuál es mi actitud que yo debo de tomar con este hermano, con este creyente, para ayudarle en una condición difícil? ¿Qué posición debo de tomar yo como creyente? ¿Cuál es mi actitud que debo de tomar? Y vemos en la historia, hermanos, cómo Job empezó a sufrir. ¿Qué fue lo que perdió Job en la primera parte? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que Dios le permitió a Satanás que le quitara a Job en el capítulo 1, en la clase del domingo? No, el domingo pasado, ¿viste tú, hermano? En el domingo antepasado. ¿Qué fue lo que perdió Job? ¿Se acuerdan? A ver qué tanto estamos reteniendo las enseñanzas. ¿Qué fue lo que perdió? ¿Qué fue lo que Dios le quitó, ¿verdad? A través de Satanás a Job. Sus bienes materiales. Sus bienes materiales. Y su familia. Su familia. Menos su esposa. Menos su esposa. Y alguien dice, bueno, ¿por qué a la esposa no se la llevó? Y también, ¿verdad? Un comentarista dice, bueno, fíjese bien, hermanos, yo no lo había visto yo de esa manera, pero sí me ha hecho la pregunta, bueno, ¿y por qué a la esposa no? Si se llevó a todos, ¿por qué a la esposa no? Y alguien dice que la esposa, ¿verdad? No la necesitaba Satanás, porque ya estaba con él. La esposa no tenía temor de Jehová, como lo tenía Job. Entonces a Satanás no le importaba la esposa, al contrario, la dejaba ahí para que siguiera funcionando. Sí, hermano. Yo leí de un comentarista que dice que era plan de Satanás también. Aparte, claro. Ajá, ¿verdad? Así que este tipo de comentarios se vale, ¿verdad? Porque de alguna manera se quedó la mujer. Job, un hombre rico, el más rico de la nación, el hombre más próspero, con una familia fiestera. Mirábamos ese domingo también, ¿verdad? Que se la llevaban de fiesta en fiesta. ¿Acaso era necesario que Job tendría que pasar por una situación como la que pasó? Si tiene el dinero, si tiene la familia, si tiene el respeto del pueblo, si tiene todo lo que va a necesitar, ¿qué necesidad había de que este hombre pasara? Bueno, esto nos puede enseñar, hermanos, que aún en la cúspide, ¿verdad? Del bienestar general, material, familiar, económico, pudiera decirse, bueno, y Job no tiene necesidad, así que nadie lo va a tocar. En esa situación, Dios permitió, ¿verdad? Y sabemos bien claro, hermanos, que el propósito de Dios, ¿cuál fue? ¿Cuál fue, hermanos, según hemos leído estos dos versículos? Probar la integridad de Job. ¿Sí? Ya en esta segunda historia, en esta segunda prueba, ¿qué es lo que le pasó a Job? En la primera prueba, capítulo 1, vemos que Job perdió lo material, familia, animales, todo lo material, su familia, sus hijos. En la segunda porción, hermanos, en el segundo capítulo, en esta segunda prueba, ¿qué es lo que está pasando con Job entonces? ¿Qué fue lo que le sucedió? Salud física. La salud física. No fue suficiente haber acabado con aquello, sino que ahora tócale. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Satanás? Quítale todo. Todo quítale. Dáñale más su salud, pero su vida no se la toques.
Ahí vemos el control absoluto de Dios, aunque Satanás sabemos que tiene autoridad, pero el control absoluto de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Job, hermanos? ¿Cuál fue la reacción de Job en esta situación? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna vez nosotros hemos estado cerca de alguien que está pasando por este tipo de sufrimiento, hermanos? Sí. ¿Nos ha tocado? Sí. ¿Cuál ha sido nuestra actitud? ¿Cuál ha sido nuestra influencia con esa persona? Recuerdo también que aquel domingo se tocaba y decía, ¿verdad?, que nuestras palabras deben de ser palabras medicinales, palabras de fortaleza, ¿verdad?, palabras de ánimo. ¿Cómo nos comportamos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, cuando vemos a alguien de la iglesia o aún externamente, no parte de la iglesia, pasando por una condición así? Yo como testimonio, lo puedo decir, lo voy a decir muy corto. Cuando nosotros pasamos la situación que pasamos con José, yo anhelaba, así hermanos, anhelaba recibir la llamada de alguien para consuelo, para mí o para mi esposa. Eran las 3, 4, 5, 6 de la mañana, nos amanecía y nos volvía a amanecer, los 3, el momento llegó Rebeca, mi hermana, los 4, pero anhelaba que alguien pudiera. Como en estos días, que gracias a Dios, hermanos me hablaron, no estaba grave de nada, pero me hablaron, hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Quiero orar contigo. Gloria a Dios. Esa fue mi mejor medicina. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando hablamos? Cuando vemos que una persona está pasando por una condición, quizás no perdió todos sus hijos, pero a lo mejor perdió uno, a lo mejor perdió un nieto, a lo mejor su carro tronó, como decimos comúnmente. ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos viviendo? Hemos visto pues alguna vez algún amigo o amiga pasar por una situación como esto. El segundo desafío del diablo. Satanás no descansa, hermanos. Entonces ya vimos en el capítulo 2, versículo 1 al 3, cómo la corte real se para delante del juez y pasa informes. Yo quiero que tengamos esta fotografía nuevamente, hermanos. Nos va a tocar. En su momento nos va a tocar pararnos delante del juez. Y le vamos a tener que pasar un informe. ¿Cuál fue el informe que Satanás le pasó a Dios? ¿De dónde vienes?, le preguntó Jesús, Dios. ¿Y cuál fue el informe? Señor, de rondear la tierra, ¿y qué dice? De caminar, andarla. ¿Qué era la labor esa que andaba haciendo Lupita? Rodeando. Ajá. Pero al andar en ese aspecto, ¿qué andaba buscando? Hermana Analicia, ¿qué buscaba Satanás? En esa búsqueda de andar por el mundo. Destrozar. ¿A quién? ¿Al mundo? A las personas. Y en este caso, hermana, se encontró, Dios le puso en el camino a Job. Ni cuenta se daba, hermano. Job estaba acá en la tierra y la discusión era ahí arriba, ¿no? Y donde Dios le dice, a ver, tú, Satanás, ¿no has considerado a ese hombre millonario? A ese hombre que no le falta nada. Pues ¿cómo te va a faltar al respeto?, le decía Satanás, ¿no? Parafraseando esto. ¿Cómo crees que va a renegar contigo si todo lo tiene, todo le has dado? Quítala y verás cómo se va a comportar. Historias ya bien conocidas, ¿no, hermano? Que ya conocemos, pero que hoy todavía son una realidad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a los que más tienen? Pues al que más tienen le quitó, ¿verdad? Y le hizo perder las cosas. Los ángeles entonces se presentaron al Señor una vez más. Satanás también tiene el propósito, hermanos, y se presentó ante el Señor,
y le habló de sus actividades como vimos en el versículo 2, ¿verdad? Así que dice, aunque Dios le recordó de nuevo a Satanás que su siervo Job era un hombre intachable y recto, ¿qué será lo más molesto para Satanás en vez de ver en un creyente? ¿Qué será lo más molesto, hermanos? La obediencia a Dios. La obediencia. Aquí Exacto. vemos otras dos características, ahí están en la Biblia. ¿Cómo dice el escritor? Que era un hombre Temeroso, temeroso, Intachable y honesto. intachable y ¿qué? Honesto. Honesto, recto. recto. Esto Satanás no puede soportarlo de nosotros. No. Cuando ve y se da cuenta, porque él sigue rondeando, ¿no? Dios se da cuenta que Dios no lo paró. Dios no le dijo, hey, párate ahí y ahí quédate, estático, ya no te muevas. Él sigue trabajando, buscando a los creyentes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A los que andan allá afuera ya no, porque Dios tiene. Bien controlados. Bien controladitos. Nos anda buscando a nosotros, que estamos tratando de caminar en rectitud, en obediencia, en integridad, porque es como cristianos lo que estamos tratando de hacer, ¿no es cierto? Sí. Y creo que es la vida que nos debe de ayudar a esforzarnos a que logremos en su momento. Pero Él anda buscando. Y lo peor del caso, hermanos, pues, por mencionarlo así, a ver, agárrate, Armando. ¿Está comprometido conmigo? Pues sí, pero ¿cómo crees que te va a renegar si lo tienes protegido? Llégale a su vida. Dice que me ha pegado unas zarandeadas. Sabrosas. Así vaya rastras de una encomienda. ¿Cuál fue la actitud de Job, hermanos? Ya sabemos que este hombre no. ¿Qué dice el versículo 3, hermanos? Y Jehová dijo a Satanás, ¿verdad? Lo que hemos visto. Versículo 4. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. No, pues cómo no. No, pues cómo no. A ver, te voy a quitar esto y me vas a dar esto otro. Piel por piel, así que viene para acá, ¿verdad? Vemos esta situación. Cabe destacar, hermanos, que las calamidades que Job tuvo y que Job sufrió fueron obra de Satanás. Dice Armando, me ha dado unas, ¿verdad? Pero Señor, soy tu hijo. Posiblemente Armando haya dicho a lo mejor, ¿verdad? No en forma de reclamo, sino que en forma de pregunta, tal vez. Bueno, pues esta humanidad que tenemos nos lleva muchas veces a reaccionar de esta manera. Pero qué bueno es que nosotros recordemos, hermanos, que Dios está permitiendo que sucedan estas cosas. Porque lo mismo que hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto esos 40 años, ¿qué fue lo que le dijo Dios al pueblo? Te he traído 40 años por el desierto para probarte, para conocer tu corazón. Hoy nosotros no somos la excepción, hermanos, ¿no es cierto? Dios nos está pasando y permitiendo que Satanás haga esto. Satanás no puede entrar a gobernar nuestra vida. Yo eso sí no lo creo, hermano. Y Dios no le permite eso. Por eso le dijo, no toque su vida. Satanás nos puede zarandear, pero no puede entrar y tener una posesión en nosotros. Eso no es posible si yo soy cristiano. Si yo tengo el sello del Espíritu Santo, Satanás no puede. Sí, me va a agarrar y me va a revolcar por todas partes, pero no puede entrar y poseer mi vida, ¿verdad? Eso es difícil. Y luego dice, no es difícil, es imposible. Dice el versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué carácter de Satanás, ¿verdad?
Te reto. Tócalo y verás a ver si este que se dice muy íntegro y que tú lo tienes por muy obediente y muy recto, a ver si no va a ponerse en contra tuya. ¿Hemos pasado nosotros por situaciones así? Sí. Yo sí. ¿Hemos blasfemado en contra de Dios? Yo no. Quizás hemos renegado, pero blasfemado ni se nos ocurre, hermanos. ¿Verdad? Luego dice el versículo 8, hermanos. 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Dice la historia que ese que estaba sentado en medio de la ceniza, hermanos, es que Job estaba en el basurero de la ciudad. Allí estaba. Allí salió Job en su angustia, en su dolor, en su problema. Él salió de la ciudad porque obviamente un hombre sarnoso, leproso, que pudiera parecer también, no podía estar junto con los demás. Entonces Job salió fuera de la ciudad y se fue al basurero. Y en ese basurero se echaban todas las cenizas que sobraban de los holocaustos, de lo que se quemaba. Entonces por eso dice que estaba en la ceniza. Y el tiesto con lo que se estaba rascando era un pedazo de una vasija, ¿verdad?, que había ahí, de esas que tienen mucho filo, hermanos. ¿Han visto las vasijas que se quebran, ¿no?, de barro y cómo quedan filosas? Pues eso es lo que estaba usando para rascarse. Nos imaginamos la condición. Y no tenía cura. Qué enfado, ¿no? Qué dolor, qué angustia. Y Job no renegó contra Dios. Y Job no renegó contra Dios. Actitud tan interesante, ¿no, hermanos? Job siempre había sido un hombre justo, intachable, y lo siguió siendo aún en tiempo de su angustia, de su dolor. Siguió su situación. Pero aquí empieza a cambiar la situación ya de Job. Y viene al escenario la esposa. ¿Cuál fue la actitud de la esposa? ¿Qué espera un varón de su esposa? Como la esposa del varón. ¿Qué espera unos hijos de su madre, de su padre? Aquí estamos hablando prácticamente de la mujer. Yo honestamente, y no le dije a mi esposa, pero cuando yo me pongo así, que es raro con este problema de la gripa, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi madre, porque inmediatamente lo que hacía era que corría y me bañaba el pecho y me sobaba. Ay, cómo la anhelaba antier. Ay, mamá, decía ella, cómo extraño tus manos en estos momentos. ¿Qué anhelaría Job de su esposa ahí en ese momento? Su Mujer, apoyo. sóbame, mira cómo estoy, posiblemente, ¿no? Pero en esa actitud, en esa condición en la que estaba Job, y llega la esposa y posiblemente se le quede viendo, y ella con dolor. Yo puedo estar seguro que había dolor en ella, había desesperación. Pero como no fue una mujer temerosa de Jehová, sus pensamientos y sus reacciones fueron de acuerdo al mundo. Aquí vemos una gran diferencia, hermanos. Que el mundo piensa diferente al mundo espiritual, al mundo cristiano. Pensamos diferente. Por eso uno de los objetivos, hermanos, de las metas es que como iglesia, cuando veamos que alguien está sufriendo así, ¿qué actitud voy a tomar? La actitud que tomó la esposa de Job. ¿Qué actitud tomó? ¿Qué fue lo que dijo, hermano? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan? Versículo 9. ¿Alguien lo puede leer, por favor?
Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow, hay que entender también, hermano, su posición de ella, ¿no? Desesperada, sufriendo también, viendo al amado, ¿verdad? Viendo al hombre rico, al hombre poderoso, al hombre reconocido en toda la nación, viendo al padre de sus hijos, pues, en la condición que estaba. Pero su reacción no fue más generosa. ¿Qué fue lo primero que le reclama? ¿Aún retienes, Job, tu integridad? Te pasas. Yo ya hubiera aventado a ese Dios por un basurero. Reniega, maldice. Pues, ¿por qué estás soportando? Muérete, es mejor que te mueras a que estés sufriendo así. Muchas veces es lo que pensamos, ¿no? No hace mucho tiempo me hablaron del hospital a unas personas diciendo: hermano pastor, queremos que venga a entregar a mi mamá porque ya no queremos que esté sufriendo. Le digo: ¿están seguros que ella quiere morirse? Pues no nos dice nada. Pues, ¿y cómo ustedes quieren que yo la vaya a entregar? Que yo la vaya a matar. Bonita bronca le echaban. ¿Verdad? Y bueno, pues aquí vemos ejemplos, ¿no? de esta mujer. ¿Cuál es nuestra actitud como iglesia, hermanos, en condiciones como estas? Déjame hacer ¿Sí? una broma. ¿Sí? Cuando te pidieron que oraras también por otra persona, la mamá de Arturo. Oh, también. Y ahí sí. A esa sí le ayudó, hermano. Y ahí sí. Ahí está viva todavía. Y eso hace ya ¿cuántos años? Como 5 años. Ya está. Le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Entonces que me hablen para orar así, para que tengan vida. Porque la señora se levantó y ahí está, pero sí ligerita. Y de veras que ya estaba y se miraba al borde de la muerte. Y decía: Señor, ¿será que tengo que de veras? Tú? Y señora, le preguntaba, porque sí estaba consciente la señora ahí, ¿verdad? Le decía: señora, ¿de veras usted se quiere morir? No quiero descansar. Pues quiero descansar, pero ¿está usted lista, señora, para descansar? Y él se quedó titubeando. Dije: no, pues a usted todavía le falta mucho, señor. Y le dije, ¿no?, a los que nos hablaron: no, hombre, tu mamá todavía le restan años. ¿Tú crees? No, pues no la estás viendo. Sí, el cansancio y todo ello, quiere ella ya irse. Pero ya cuando llegaste a la profundidad de la pregunta y la enfrentaste con que ya va a morir mañana, pues ella todavía quiere seguir luchando. Ya han pasado cerca de 8 o 9 años todavía. Y ahí está. Hermanos, muérete. Qué feo se oye eso, ¿verdad? Pero fue la palabra que está registrada en la Biblia, en el capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ay, hermanos pastores, ¿se acuerdan cuando casamos o nos casaron? Todos ya hemos caminado por ahí. Me casé. ¿Quién como tu Señor? Tú todo creaste y nos diste vida, sin importarte lo imperfecto que somos.